¿Has sentido que nunca nada es suficiente? Es normal. La sensación de querer más, lograr más, llegar más lejos, correr más alto, saltar logros que no había hecho antes y llegar a metas nuevas es necesario para el ser humano. Viene, diríamos, que en nuestros genes, en la genética, en el instinto, el ser humano tiene condicionado como factor evolutivo en la necesidad de siempre hacer nuevos logros. Por eso ese sentido de competencia que es innato y que quizás nuestra misma cultura refuerza cuando inclusive dentro de la misma familia a los hermanos se los pone a competir y nos ponen en esa seria dificultad de ser comparados con los otros para intentar motivarnos a lograr más. La necesidad de logro es importante para el ser humano, pero requiere que además de tener esa sensación de la necesidad, tenga la capacidad de motivarse para lograrlo, de sentir que esa búsqueda de más cosas le llena, porque tenemos gente que ha logrado mucho y la sensación de insatisfacción es constante y persistente, porque están buscando llenar un vacío que no están llenando con los logros. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces busco un elemento simbólico que reemplaza lo que realmente quiero yo. A veces acumulamos cosas cuando lo que queremos es tener compañía. A veces tenemos la búsqueda de cosas nuevas que nos deslumbren, pero al poquito tiempo nos aburrimos. Y esto le está ocurriendo con más facilidad a las nuevas generaciones. Resulta que cuando yo tengo un niño y lo lleno de regalos y no sabe cuál de todos esos elegir cuando soy chiquito, empieza a darme la idea de que el mundo siempre me tiene que dar mucho, pero que al poquito tiempo, con ese mucho que tengo, ya nada me llena y que tengo que ir a la búsqueda de nuevas cosas. Lo estamos viendo cuando queremos ser impactados visual y auditivamente a través de nuestros celulares, pasando reels que pasan a alta velocidad y que solo el que nos parezca más llamativo es con el que nos quedamos. A eso nos referimos, a esa necesidad de captar mucha información para al final a veces no quedarnos con nada. A veces estimulamos y sobreestimulamos nuestros sentidos para sentirnos satisfechos y cuando lo logramos sobreestimularlos, al final la sensación es de un enorme vacío. Cuando usted desea algo, debe darse pequeñas porciones, porque si se llena de eso que usted quiere, llega un momento que siente hastío y ya no lo quiere ver y lo pospone por mucho tiempo. Todo eso es normal. Los seres humanos estamos aprendiendo a conocernos, estamos aprendiendo a dosificar nuestras necesidades y por eso llegamos a momentos de saturación. Cuando los niveles de saturación no son claros, aparecen los riesgos de la adicción, porque empezamos a cada vez requerir más impacto para sentirnos satisfechos. Y eso ocurre en todo, ocurre en el trabajo, en el juego, en las relaciones, en la actividad sexual. Y pasamos ese borde de saturación y podemos descubrir o que cada vez necesitamos más o que ya estamos hastiados. Y empezamos a hacer fenómenos de equilibrio para tratar de quitarnos la sensación de saturación. Y eso involucra inclusive a veces hasta quedarnos solos. Y aparece también sensaciones enormes de depresión, de sinsentido, de insatisfacción o inclusive de anedonia. Eso quiere decir que ya nada nos motiva. Entonces hay que aprender a reconocer esa sensación de insatisfacción, aprender a que nosotros mismos podemos ir llenándola de manera lenta para sentir satisfacción. De hecho, eso se dan cuenta quienes programan a un atleta. La idea es que tú no corres a la primera vez los 100 metros planos a la misma velocidad que la que corre el campeón actual. Lo vas a ir logrando, requiere un entrenamiento. Y en el proceso de entrenarse e ir haciendo esos pequeños logros aparece una sensación agradable que se llama satisfacción. Cuando sobrepasamos rápidamente la sensación de satisfacción, aparece lo que les he venido mencionando, hastío. Y entonces eso desmotiva y puede llegar hasta deprimir. Es muy importante para el ser humano reconocer sus habilidades, sus capacidades y empezar a mirar cómo logra llegar
a esas metas que se ha propuesto y tener muy claro que ese sentido de inconformidad y de insatisfacción bien administrado es lo que nos lleva en donde estamos actualmente los seres humanos, con tecnología de alta evolución que inclusive nos asusta porque nos puede llegar a reemplazar, la famosa inteligencia artificial. Pero curiosamente, ¿en quién está ensamblada? En tu propio funcionamiento cerebral, en cómo funciona la biología. Y la biología tiene por tendencia natural evolucionar, mejorar. Y eso hace parte también de nuestras propias necesidades humanas. Por eso hay que aprender a mirar de qué me puedo hastiar o de qué no. Cómo le puedo colocar pequeños condimentos inclusive a las relaciones para que las relaciones de pareja no sean de tan corta duración, sino que se puedan prolongar a tiempos más largos, porque allí también en las relaciones nos aparece la saturación, la inconformidad y la necesidad de verlas evolucionar hacia otros ambientes, hacia otros ritmos, con nuevas expectativas. Entonces, conociendo nuestro sentido de evolución, logramos manejar esas sensaciones de insatisfacción, de hastío. Cuando yo siempre me fijo en los demás, puede aparecer también otra cosa, la comparación vestida de envidia. Y aparece ese gusto de observar al otro y decir por qué él sí y yo no. Y cuando hago esto me pongo en desventaja. Y esto se ha observado que está basado en una crianza que tuvo muchas dificultades, donde fuiste comparado, pero no de manera positiva para promoverte a lograr igual que tu hermano, sino para decir tú no lo tienes y es porque tú no eres capaz. Y entonces eso da mucha ira y mucha frustración. Y aparece ese sentimiento de estar viendo hacia los demás, sintiendo que yo no soy capaz de lograr lo mismo que ha logrado el otro. Y aparece esa fea sensación de envidia que genera ira, angustia e insatisfacción. Pero ¿con quién estás más bravo? A veces, curiosamente, no es con el que tiene más y con el que estoy comparándome, sino conmigo mismo por no sentirme capaz de lograrlo. La idea es que podemos observar, no es malo envidiar, pero teniendo claro que es que lo observo, pero no para quedarme en esa sensación, sino para a veces felicitar al que lo logró y motivarme para que eso me diga, si él pudo, ¿por qué yo no también lo logro? ¿Por qué tendría yo una limitación para lograr lo que tiene mi vecino? Se dice por ahí que la gente compara las uvas propias con la del vecino y pareciera la de los vecinos más verdes que las propias. Eso siempre va a ocurrir, porque lo que tengo yo lo doy por hecho. Y creo que pareció que fue relativamente fácil conseguirlo. Y yo siempre le digo a las personas, a quienes consultan a veces con esa dificultad, es averiguaste qué ha hecho el otro para lograr lo que tiene. ¿Sabes cuánto ha trasnochado y madrugado? ¿Sabes cuánto tuvo que estudiar o esforzarse para llegar donde está? Porque eso que envidiamos, que es el éxito del otro, las tenencias económicas, objetivas y compañía del otro, también lo puedo lograr yo siempre y cuando a mí me satisfagan. Siempre tengo que mirar qué quiero yo. En lugar de estar mirando tanto para el que lo ha logrado, mira para ti mismo hacia adentro y yo qué quiero y cómo lo quiero y a qué ritmo lo quiero, porque yo también impongo el ritmo y tengo derecho a tener tiempos de descanso y tiempos de otra vez lograr energía. Y puede ser que mis tiempos sean diferentes de los del vecino. Hay gente que cree que el éxito debe ser obtenido antes de los 30 o máximo a los 30 y que pasado ese tiempo ya no lo va a lograr. Yo les digo, yo tengo gente de 70 años realizando su vida hasta los 70 años, cuando encontraron que exactamente qué eran lo que querían hacer. Y no importa que ya no haya supuestamente un estado de juventud y de bienestar físico total para disfrutarlo, porque es que hay disfrutes que son más mentales que físicos, hay otros que son más emocionales que físicos. Entonces, ¿qué quieres? Inténtalo, lógralo. Y la idea es que si queremos seguir hablando de estos temas tan interesantes, me sigas, suscríbete y la campanita te encargará de avisarte cuando tengamos un nuevo tema parecido a este del que les acabo de hablar. Los espero. Doctora María C.